Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a los jueves de matrimonios a la imagen de Dios. En esta ocasión desde nuestra casa, que es su casa, como ya saben ustedes por las condiciones que nos han impuesto las autoridades, bueno, no puesto, sugerido las autoridades de estar en nuestra casa, lo vamos a hacer en forma virtual. A nosotros nos daría mucho gusto estar viéndolos a la cara, abrazarlos, pero no es posible. Ya vendrán tiempos mejores en los que volvamos a nuestro lugar, a nuestra casa, casa de vida, y podamos estar compartiendo ahí todos juntos. Para los que no nos conocen, vamos a presentarnos. Mi nombre es Sergio Zapata, mi esposa Carmen Reza, y esta ocasión vamos a compartirles algo de nuestro testimonio. Les cedo la palabra a mi esposa para que les dé un preámbulo de esta exposición. Así es, gracias, amor. Como mi esposo dice, hoy vamos a compartirles un poco de nuestro testimonio. Cuando nuestros directores del Ministerio de Matrimonios a la Imagen de Dios nos hablaron para decirnos de que querían utilizar este medio para estar presente con ustedes y seguir llevando nuestros talleres, nos dijeron más o menos en qué fecha nos tocaría a nosotros compartir con ustedes este tiempo. Y estuvimos pensando diferentes temas de que hablaríamos, y después decidimos hacer lo que debíamos haber hecho desde un principio, que era preguntarle a nuestro Señor, ¿verdad?, qué era lo que Él quería que habláramos. Y Él nos fue llevando a que compartiéramos con ustedes esta porción de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y ayer que escuchábamos la prédica de nuestro amadísimo pastor Carlos Arámbula, fue como confirmación para nosotros, porque él tocó el tema de la fe, ¿verdad? Desarrolló el tema de la fe en tiempos difíciles. Y como ustedes saben, el título que le hemos dado nosotros a esta conferencia es Que no falte tu fe. Está basada en el versículo de Lucas 22, 31 al 32, en el cual Jesucristo le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido a él y a sus hermanos discípulos para ser zarandeados como trigo, y que él ha estado rogando para que en este tiempo la fe de Pedro no falte, ¿verdad? ¿Y qué entendemos nosotros con este versículo? Que no por ser cristianos, no por ser discípulos de Cristo, estamos exentos de pasar por ese zarandeo, ¿verdad? Ese zarandeo además es necesario, ¿verdad? Porque, bueno, yo leía un poquito de qué significaba zarandear el trigo, y veía yo que la gente que se dedica al cultivo de lo zarandea, porque ahí es donde empieza a tirar hoja muerta, bueno, a hacer una separación pues entre lo bueno y lo malo, y este tiempo es lo que logra, ¿verdad? Zarandearnos, y saca o lo mejor o lo peor, pero confiando en Dios y de la mano de Dios siempre será lo mejor, y podremos sacar y deshacernos de lo peor. Nuestro pastor también ayer decía, vean, nombraba que nuestros temores en este tiempo vienen y provienen de todas las noticias que están circulando, falsas, verdaderas, y muchas que son meras suposiciones, ¿verdad? Y pensando en eso también, dijimos, bueno, si bien es cierto que todo el mundo por redes sociales se queja del encierro, de la falta de libertad, sí es notablemente diferencial dos temas que son, yo creo que los que están preocupando más en este momento, ¿verdad? Que obvio es el tema de la salud, pero que ya lo hemos tocado mucho, y podemos verlo, seguirlo, si nos vamos a las predicaciones anteriores de Casa de Vida. Pero hay otro tema que también está siendo ahorita de mucha preocupación, que es el tema financiero, ya sea porque te quedaste sin trabajo, ya sea porque te mandaron una casa con la mitad del sueldo, o ya sea porque has escuchado cómo se vislumbra el panorama financiero y empiezas a preocuparte. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, si tu hermana dices que vas a hablar de las finanzas, ¿qué tiene esto que hablar, que ver con el título de que no falte tu fe? Bueno, porque precisamente en estos momentos que estamos metidos en el zarandeo, que estamos metidos en la dificultad,
precisamente es nuestra fe, lo único, y eso lo pongo con letras mayúsculas, lo único que puede mantener sano nuestra fe en Dios, porque a veces ponemos la fe en diferentes cosas, pero la fe en Dios, depender completamente de Dios, es lo único que puede mantener sano nuestros pensamientos, nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, ya tomando el tema que nos corresponde, y solo para hacer un preámbulo, nosotros llegamos a Cristo hace alrededor de 2 años y medio. 2 años y medio. Y llegamos con problemáticas muy difíciles, quebrantamientos muy duros. Y en ese tiempo, cuando recién comenzamos, yo empecé a entender, no por mí, sino por gente que me fue guiando, la importancia que tenía el papel de mi esposo en mi casa. Entonces, a pesar de que yo venía con un corazón totalmente hecho pedazos y que mis oraciones a Cristo pudieran haber sido que sanara mi corazón, que además lo hizo, cabe mencionar, eran más bien que mi esposo cambiara su corazón de piedra, su corazón duro, por un corazón sensible a la voz de Dios, sensible al amor de Dios, y que estuviera lleno de Dios, que su principal amor fuera Dios, porque yo sabía que amándolo a Él, entonces mi esposo iba a poder ser el padre y el esposo que mis hijas y yo necesitábamos. Y esto es solo el preámbulo para darle la palabra a mi marido. Mi esposa habla de mi corazón duro. Para hacer una pequeña reseña de por qué ella habla de mi corazón, que tenía mi corazón endurecido. Quiero mencionarles que yo provengo de una familia humilde. Me vine a estudiar a mi carrera universitaria aquí a Monterrey. Mis padres con sacrificios me pudieron dar a mantener algo, pero yo desde que llegué aquí a Monterrey a estudiar, estudiaba y trabajaba. Termino mi carrera, empiezo a trabajar. Allí en la facultad conocí a mi novia, que después se convirtió en mi esposa. Termino la carrera, empiezo a trabajar y tuvimos la oportunidad de crear un pequeño, después de haber andado en varios trabajos, después tuve la oportunidad de independizarme y crear un pequeño negocio. Este pequeño negocio fue creciendo con la ayuda de amigos, de conocidos que me ayudaron en ese crecimiento, y nos empezó a ir bien, muy bien, muy bien, económicamente hablando. También que yo pensaba o yo decía que el negocio estaba creciendo porque yo era bueno, porque yo me esforzaba demasiado en hacerlo crecer, por mi inteligencia, por que me levantaba temprano, que lo sigo haciendo, ¿verdad? Pero yo me daba el crédito de todo, yo era el yo. Esto del beneficio financiero o económico, sí nos fue muy bien, pero eso me llevó aparte de que mi corazón fuera duro, a envanecerme, a vanagloriarme, a ser mi propio ídolo. Me llevó por caminos muy feos, alcohol, vaya, muchas cosas. Descuidé a mi esposa, a mis hijas, y el negocio siguió, hasta que en un momento me cobró factura, empezó el negocio a ir para abajo. Hace alrededor de, ¿qué será? Un año y medio, yo hacía las cosas a mi manera, porque pensaba que así eran correctas. Le ocultaba muchas cosas a mi esposa de el negocio, hasta que llegó un momento en el que ya no pude sostener el tren de vida.
porque llevamos un tren de vida muy holgado, ya Con cuando, muchos lujos. con muchos lujos, y cuando el negocio ya no empezó a dar, yo seguía con ese mismo tren de vida. O quería seguir más O bien, quería perdón. seguir con el mismo tren de vida, pero ya no era sostenible. Entonces lo comento con mi esposa, que fue cuando empecé, cuando me abrí con ella, decirle cómo estaba la situación real del negocio. Que no solo era baja, sino que además había adquirido en este tiempo, ya venían varios años, no muchos, pero varios años, en el que el negocio ya no estaba tan alto como alguna vez estuvo, y en esta obsesión, digamos, de querer mantener un estilo de vida, comenzaste a hacerte de algunas deudas, De varias ¿verdad? deudas. De bastantes deudas, más que nada pues pensando en que era algo pasajero, que pronto si más te esforzabas ibas a poder salir pronto de eso, ibas a poder pagar, pero cuando se llegaba el tiempo de liquidar estas deudas, pues pedías otras deudas para liquidar estas deudas y luego otras para estas. Y así, y una sucesión de cosas que las hacía a mi manera. Seguíamos haciéndolo a mi manera, pensando que así estaban bien las cosas. Hasta que llega un momento en el que ya todo estaba totalmente acabado. Mi esposa me veía preocupado, veía que no dormía, mucha preocupación. Ella lo platicamos y llegamos a la conclusión de vender el único bien que nos quedaba en ese tiempo, que era nuestra casa. Una casa que teníamos que 13 años, más o menos 12, 13 años con ella, y tomamos la decisión de vender nuestro único bien material que nos quedaba en ese momento, nuestra casa. La pusimos a la venta pensando que con lo que obtendríamos de esta casa íbamos a solucionar todos nuestros problemas. Con nuestras deudas sobre todo. Las deudas que traíamos arrastrando. Pusimos a la venta la casa, un mes, 2 meses, 3 meses, no se daba la venta de la casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Tardó en venderse un año. Bueno. Nosotros creímos que iba a ser cuestión de... Nosotros nos parecía la casa más hermosa, entonces creímos que se iba a vender en cuestión de semanas. Y no fue así. Teniendo la venta de la casa, te viene otro problema fuerte. El proceso de la venta, perdón, todavía no se vendía. Todavía no se vendía la casa, estaba en venta, pero estando en el proceso de la venta de la casa, nos viene otro problema, ojalá empresa, y por problemas con Hacienda, que yo llevaba los asuntos como yo pensaba que se debían de llevar y que no eran correctos. No eran correctos a la luz de Dios, de la palabra. No eran exactamente. Y empezamos a tener este tipo de problemas con Hacienda, de que no podíamos facturar, no obteníamos dinero de lo que estábamos entregando, y la venta de la casa no se daba. Fueron tiempos muy difíciles, muy difíciles. Llegó un momento en el que dije, yo ya no puedo, yo ya me rindo. Ya estábamos en el camino de Cristo. Ella llegó antes que yo a Cristo, pero yo aún no le rendía, no me rendía a Cristo totalmente. Yo quería seguir haciendo las cosas a mi manera, y fue cuando dije, ya no puedo más. Y que confiabas en ti. Y porque yo confiaba en mí, en lo que yo podía hacer y que yo podía sacar adelante la empresa, pero no fue así. Entonces le rindo a Dios, digo, Señor, ya no puedo más, aquí está. Te entrego lo que soy, te entrego la venta de la casa, te entrego las finanzas de mi negocio. Empiezo, como decía mi esposa, que le pedí a Dios que mi corazón fuera sensible, que lo convirtiera de piedra en
lo ablandara. Y yo pasé de pedir a orar y de orar a clamar. Yo cuando llegué a Casa de Vida, yo llegué por darle gusto a ella, porque yo todavía no estaba convencido, no estaba plenamente convencido que Dios me podía ayudar. Yo seguía creyendo que las fuerzas mías eran las que nos iban a sacar adelante, pero no es así. Entonces yo me rendí a los pies de Cristo, le dije: Señor, mi familia, mi negocio, aquí está. Todo lo que he sido, lo malo que he sido, te lo rindo. Empecé a tener más fe y fue un tiempo muy largo, y en ese tiempo de la venta de la casa, los problemas con Hacienda, no teníamos ingreso del negocio. Y ningún ingreso. Ningún ingreso, pero en ese tiempo la mano de Dios no nos soltó. Fue cuando ella, lo que dice de ver que Dios estaba cambiando mi vida. Bueno, ella mejor que nadie lo puede decir. Sí, así es. En ese tiempo me di cuenta que Dios estaba contestando esa petición que venía de mi corazón, esa oración que yo hacía, ¿verdad? De que cambiara el corazón de mi esposo. Tengo que decirles que para cuando toda esta situación económica llegó, ya mi esposo ya no era el mismo. Él tuvo renuencia al principio, pero llegó un momento en que empezó a participar más de la vida cristiana, de la situación en la iglesia. Empezamos a avanzar, bueno, empezamos a ver la mano de Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Pero había todavía ese detallito que le faltaba rendirle a Dios. Todavía tenía ahí sus detallitos, ¿verdad? Que eran siempre enfocados a su fuerza. Eran muchos años de creer que todo lo que se pudiera tener dependía de Él y solo era por Él, y es un poder, ¿verdad? Que es difícil de renunciar a Él. Creíamos que nuestra fe era grande porque habíamos visto muchísimos milagros en nuestra vida y creíamos que estábamos muy cimentados, pero es fácil decir tengo fe, es fácil levantar las manos y alabar, es fácil hacer oraciones, incluso es fácil pararse enfrente de un público con un micrófono y dar un testimonio cuando todo va bien o cuando todo está en alza, en mejora. Pero cuando vienen esas zarandeadas es difícil. Y yo te entiendo si estás ahí y tú dices: hermana, yo no puedo hacer eso porque qué difícil es rendirse y qué difícil es alabar y qué difícil es orar cuando mi hijo pequeño me está diciendo que tiene hambre y yo me quedé sin trabajo. Yo te entiendo. Pero precisamente es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. Y nuestra fe no fue resultado de una noche, no fue resultado de un día, sino fue resultado fueron 6 meses los que estuvimos sin recibir ningún sueldo, y esos sueldos no solamente eran para pagar lo normal, lo que es alimentación, servicios, sino también para pagar deudas, porque las deudas que mi esposo había adquirido, muchas eran que tenían intereses y había que saldar esas deudas para que no crecieran y no nos absorbieran totalmente. Y en todo este tiempo nuestra fe fue incrementada porque sabemos que todos tenemos una porción de fe, ¿verdad? Y esa porción está para ser incrementada en nosotros, pero no viene sola, viene pues por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue incrementada porque en este tiempo vimos la mano de Dios poderosa, que si bien creemos, o así al menos así lo creemos, que estábamos siendo probados en nuestra fe, nunca nos dejó. Hubo veces que mi esposo en la noche lloraba, porque espero que no te ofenda que lo diga. No. Lloraba y me decía: amor, si para mañana yo no tengo tal cantidad, no puedo comprar la materia prima para trabajar. Si para mañana no tengo esto, no puedo hacer este pago y nos
nos vamos a quedar, me van a embargar las máquinas o me van a embargar, no sé, algo del negocio y ya no vas a poder seguir trabajando. Y me decía, bueno, ¿a qué hora necesitas el dinero mañana? Yo le preguntaba y decía, no, pues, tipo a la 1 de la tarde. Ok. Y al otro día yo le hablaba a las 10. ¿Qué onda? ¿Llegó algo? No, todavía no. Porque la promesa estaba de que en cualquier momento se liberaban los papeles de Hacienda. ¿Se liberó algo? No. A las 11. ¿Cómo va? Todavía nada. A las 12. Nada. Por ahí de la 1:30, 2 de la tarde, él me hablaba a mí y me decía, Dios es grande. Llegó tal persona, tal amigo, tal familiar y me ofreció ayuda, me ofreció un préstamo o me pidió un trabajo que me lo va a pagar así, en efectivo, y con eso puedo sacar esta deuda. ¿Y por qué sabemos que era la mano de Dios? Porque no nos llegaba a raudales, nos llegaba lo necesario para salir en ese momento de esa situación. Sí. Haciendo un acotamiento a lo que estás tú diciendo, y como dijo al principio de esta plática, podemos hacer muchos videos y muchas horas y horas de testimonio, pero estamos tratando de ser lo más concisos en parte de lo que Dios ha tocado en nuestra vida. Estando en los problemas que tenía con Hacienda, o mejor dicho, ya cuando se empezaron a resolver los problemas con Hacienda, yo tengo un cliente que nos paga una vez por mes y no nos vuelve a pagar en todo el mes, y nos paga al final de cada mes. En esta ocasión, a mediados de mes, ella tuvo un problema de salud que se tuvo que operar de emergencia. No teníamos de dónde agarrar, no había de dónde coger. La llevo al hospital, ella preocupada porque sabía la situación, me dice, ¿cómo la vamos a hacer? Le digo, tú que te atiendan, deja esto en manos de Dios, pero es que no tenemos, tú deja esto en manos de Dios. La dejé ahí, le digo al doctor, tengo que salir, está bien, sí, aquí déjala, yo me voy a hacer mi trabajo, porque lo que nos corresponde hacer es seguir trabajando, y en la tarde llego, ya cuando la iban a operar, y cuando ya la habían pasado a piso, llego y ya está ella en cama, y le digo, ¿qué te dije en la mañana? ¿De qué pasó? Deja las cosas, deja todo en manos de Dios. Le digo, ¿cuándo nos debe de pagar el siguiente que nos paga cada mes? Pues hasta final de mes. Y le digo, ¿a qué estamos hoy? Pues a 15, 11. Sí, 11 o 12. Le digo, pues nos adelantó el pago. ¿Qué es eso? Es la mano de Dios. Dios sabe de lo que estamos necesitando. Dios sabe lo que cada uno de nosotros tenemos. Lo que hoy nosotros te queremos decir, como comenzamos la plática, que no falte tu fe, que nunca falte tu fe. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y ahí va a estar sosteniéndote. Él sabe todas nuestras necesidades. No tengas temor, no tengas miedo. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Hay un versículo, ahorita no me acuerdo muy bien, que dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando mi esposa dice que yo oraba y después pasé de orar a clamar, yo no entendía eso. Hoy lo entiendo. Y hoy entiendo que si clamas a Dios, Él te va a responder. Entonces, terminando esta plática. Bueno, y perdón que te interrumpa, mi amor, pero aquí esa forma de hablar, ¿sabes? Es eso que yo te compartía, de mi esposo haber pasado de ser un hombre antiguo, un hombre a veces, tengo que decirlo, un poco grosero, un hombre que confiaba en él y solo en él, y que se había levantado a sí mismo como un ídolo. Verlo así, verlo orar,
verlo clamar, verlo puesto de rodillas con los brazos levantados, adorando a nuestro Señor y rindiéndose a Él y diciéndole: Señor, no entiendo por qué, realmente no alcanzo a entender por qué estamos pasando por esta situación, y tú sabes, y en ti confío. Y confío también en tus tiempos, porque tus tiempos son perfectos. Pero si en algo puedo mover ese tiempo, adelántalo, Señor, porque tú sabes cuál es nuestra necesidad. Y cabe mencionar que en todo este tiempo jamás, ni de Él, ni de mí, de nuestra boca salió un reclamo. Y empezamos a confiar no en que Dios nos iba a dar el dinero, no en que Dios iba a restaurar nuestras finanzas, que sabíamos que sí, sino que los planes de Dios son perfectos. Y si Él nos estaba metiendo en eso, es porque de eso Él iba a sacar algo mejor, incluso pues, para nosotros, ¿sí? Esa es la fe de la que nosotros te hablamos. Confiar que si Él te está metiendo, mira, yo hace poco compartía en un grupo de mujeres, para Dios esto del coronavirus no le cayó de sorpresa, no estaba por ahí, ¿verdad? Y le llegaron y le dijeron: oye, ¿qué crees? Llegó al mundo un virus. Claro que no, Él ya sabía todo lo que iba a venir y tomó precauciones, yo lo sé, y Él tiene todo lo que tú estás viviendo, Él ya sabe lo que estás pasando. Claro, Él quiere que abras tu boca y le abras tu corazón y le abras tu vida y te rindes a Él para que Él pueda entrar a actuar, porque Él es todo un caballero y Él no va a entrar a la fuerza. Tú tienes que dejarlo entrar y rendirte ante Él. Pero sabemos que si esa fe no falta, tú vas a ver grandes, grandes cosas. Muy grandes cosas. Nosotros, esto que te comparto, que te compartimos, y cuando yo te comparto, no es que esté excluyendo a mi esposa, porque si te digo te comparto es porque yo era el que estaba más renuente a rendirme a los pies de Cristo. Mi esposa, por la situación que pasamos, ella se rindió primero, pero con el paso del tiempo yo he aprendido a rendirme. Hoy en día, igual que tú, estamos pasando por una situación similar. Seguimos con la empresa, con los pocos clientes que nos quedamos. Mis clientes pararon, de hecho están parados nuestros clientes. Nomás uno solo está trabajando a la mitad. El otro, que es grande, paró desde el 30 de marzo. O sea, todo abril no estamos trabajando. Cuando yo le comenté eso a mi esposa, dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Dejarle las cosas en manos de Dios. Y dejarle las cosas en manos de Dios es confiar plenamente en Él, tener fe. Y hacer lo que Él nos dice, perdón, ¿verdad? Porque lo platicábamos en este tiempo que entramos en esta situación, pues eran pequeñas cosas a lo mejor las que veíamos, pero que para nosotros eran muy grandes, ¿verdad? Como el hecho de que, a pesar de que no recibíamos sueldo, nunca dejamos de comer. Y no comíamos mal, tampoco comíamos grandes lujos, pero comíamos bastante decentemente. Se pagaron todos los servicios, todas las necesidades eran cubiertas, se pagaban los sueldos de los trabajadores, que para nosotros son sagradas. Y algo que vamos a tocar un tema, no queremos ahondar mucho porque sabemos que es un tema delicado, pero es algo que nosotros hicimos, no porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque en la Biblia lo dice, y pues hemos visto la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué quieres? Sí, es lo que dice mi esposa, y para mí también siempre ha sido un tema algo delicado, porque antes de ser cristianos nosotros estábamos en otra religión, y cuando llegamos a los pies de Cristo y vimos, empezamos a saber lo que era el diezmo. Yo era renuente a eso, y se los confieso, era renuente. Fue un tema complicado. Era un tema complicado. Pero en este tiempo que hemos estado pasando por estos problemas, no hemos dejado de diezmar, porque Dios lo dice en su palabra. Probadme en esto. Probadme en esto. Nosotros no lo hemos probado, no lo hemos probado. Nunca lo hemos tentado. Nunca lo hemos tentado, porque nosotros le hemos dado lo que es de Dios. Y créanme,
créanme, que si ustedes tienen duda, pruébenlo y van a ver cómo le va. En sus diezmos, que no falten. Ustedes de verdad no podrían alcanzar a vislumbrar lo que era no tener, pero nosotros, a ver, en intimidad con él le dijimos, no queremos dejar de darte lo que te damos porque es lo tuyo. Y entonces cuando venían las amistades, las familias, bueno, de donde venía el dinero que nos estuvo sosteniendo durante todo ese tiempo, siempre separábamos lo que a él le correspondía. Siempre separamos lo que a él le correspondía y se lo dimos. Y de hecho, pensando que la casa se vendía pronto, venía ya el retiro de matrimonios y se nos ocurrió pensar que la casa se iba a vender ya. Y se nos ocurrió hablar con una pareja ellos querían ir, pero pues no les era fácil económicamente hablando. Dijimos, no te preocupes, tú inscríbete y nosotros te vamos a ayudar. Y pues no se vendió la casa, pero ya llegaba el tiempo de tener que pagar no solamente nuestro retiro, sino el retiro de ellos. Y le dije, Señor, tú sabes nuestra situación económica, pero ellos necesitan estar ahí y nosotros tenemos que estar ahí porque pues éramos parte del comité organizador, pero ellos necesitan estar ahí y son tus hijos y necesitan tu palabra. Hermanos, o sea, la gloria es al Señor. Tuvimos para nuestro retiro, para el retiro de ellos, nos alcanzó para dar un pequeño regalito para las parejas y hasta nosotros pudimos pagar una noche más que era necesario que estuviéramos esa noche para preparar todo para el día siguiente. Entonces, como esas historias, muchísimas. Sí. Entonces, ya para terminar, para cerrar, lo que le podemos decir, lo que le podemos asegurar es que deja las cosas en manos de Dios. Que no te falte la fe, que no falte la fe y verás cosas grandiosas en tu vida. Otra ocasión podemos hablar de nuestro testimonio, pero creo que por esta ocasión ha sido suficiente. Esperemos que esto que hemos compartido sea de edificación para ti, para tu familia, y no tengan miedo, esto va a pasar, y cuando esto pase, que Dios nos encuentre fortalecidos en su fe, que Dios nos encuentre, que confiamos en Él, que le rendimos a Él, que confiamos en Él y que dependemos de Él. Así entonces, y ya vamos a cerrar. Lo único, antes de despedirnos, queremos recordarte que detrás de este lado de las cámaras, ¿verdad? De este lado del celular, hay un grupo listo para ayudarte. Si tú tienes una necesidad de oración, incluso si llegas a tener temor, que no te dé pena admitirlo, manda un mensajito ahí en la página de Matrimonios a la Imagen de Dios, y siempre hay alguien que está viendo esos mensajes, y cualquiera de los matrimonios que estamos ahí, tomaremos tu caso, te llamaremos y nos dejas ahí tu número. No tengas miedo, para eso estamos, y por eso estamos usando los medios estos de comunicación que tenemos ahora a nuestro alcance para estar cerca, aunque tenemos que estar separados, estar cerca, pero no te quedes callado, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Aquí estamos para ayudarte en lo poco o en lo mucho que podamos. Y recalcamos que no falte tu fe en Dios, y Él te recompensará. Así es. ¿Vamos a poner la canción o sí, no la tenemos preparada? Quería preparar una canción, no la alcancé a preparar, pero es una alabanza que me gusta muchísimo. Y que si tú la buscas en YouTube la vas a encontrar, y creo que, bueno, al menos últimamente, yo siempre que pongo alabanzas, a veces las pongo de forma aleatoria a ver cuál me sale en YouTube, y siempre sale esa, porque yo no sé si estará de moda, pero sale mucho, y ya la debes de haber escuchado, y si no, búscala. Y lo principal de la palabra del mensaje de esta alabanza es Jesucristo basta. ¿Okay? Esperemos que les haya gustado nuestro testimonio, que haya sido edificante, y nos vemos el domingo en la predicación de nuestro pastor a las 11:30 de la mañana. Así es. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios.